Esta semana estaba meditando en un tema que me compartió un compañero de seminario y se trataba sobre el reposo que habla la Escritura. Y yo comencé a desarrollar esta predicación basada en que yo veía dos grupos en la iglesia. Un grupo que son los que descansan y otros los que duermen. Isaías 28:12 dice: Él les había dicho, este es sitio de descanso. Hablando de Dios, Dios había dicho, este es sitio de descanso, que repose el cansado, pero no quisieron escucharlo. Si hay algo que estoy seguro hoy, julio, es que este verano todos andamos buscando la forma de descansar. ¿Hay alguien que diga, no, yo no quiero descansar? Todos queremos relajarnos, todos queremos buscar la forma de vacaciones esperadas. Quizás por el estrés, por la ansiedad, por el exceso de trabajo de un año, o quizás por los tantos problemas que hemos pasado, todos queremos un descanso. Pero acabamos de leer que Dios, hablando a través del profeta Isaías, cuando Dios habla del descanso, se refiere a estar no necesariamente flotando en un bote en el lago Washington o Sammamish, o en la playa, en la arena tirado tomando solcito. No es ese tipo de descanso el que habla Dios. Cuando Dios se refiere al descanso en la Biblia, se refiere a estar bajo su paz, bajo su protección, bajo su shalom. Y el shalom es integral, no solamente requiere el no pelear, sino el shalom incluye todas las áreas de nuestra vida. Las áreas corporales, o sea, que tienen que ver con nuestro cuerpo, sanidades que necesita nuestro cuerpo, las áreas emocionales que están relacionadas con el alma, con lo que nosotros decidimos hacer, y el área espiritual que está relacionado con qué tan conectado está nuestro espíritu con el de Dios. En sentido contrario, cuando hablamos de los que duermen, la Biblia lo usa en algo totalmente opuesto, que se refiere a los que están apartados de la comunión con Dios. Entonces, cuando yo hablo de que hay dos grupos, los que descansan son los que están cerca de Dios. Están en los brazos, como dice el salmista, bajo sus alas, bajo su protección. Están pasando la tormenta, pero están tranquilos. Pero están los que duermen, que aunque estén contados dentro del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento constantemente se les tenía que decir, wake up, despierten, despierten. La Biblia usa estas dos palabras siempre en términos opuestos. Por eso este mensaje está dividido en dos grupos: los que descansan en el Señor, los que encuentran en el Señor o en Dios el reposo, y los que duermen delante de la presencia del Señor. Y no tanto porque están cerca, sino que están cerca quizás de la organización dentro de la iglesia, como dice Pablo, pero duermen. Y lo más terrible es que ambos grupos conocen al Señor. O sea, estamos hablando de la iglesia. O sea, los que conocemos a Jesús podemos estar descansando en el Señor, pero también los que conocemos a Jesús podemos estar dormidos. ¿En qué grupo estaremos nosotros? ¿En qué grupo estaré yo? ¿En qué grupo estará usted? O la pregunta sería, ¿cómo podemos reconocer en qué grupo estamos? Entonces, hoy estaríamos viendo el tema de cómo despierta la iglesia. Y número uno, hay que crear conciencia de que cuando Pablo o los apóstoles le hablan en el Nuevo Testamento de despertar, le están hablando a la iglesia, no al mundo. El mensaje que Jesucristo da a las iglesias, a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, es a la iglesia. Y precisamente le dice, pareciera que estás muerta, despierta. Muchas veces al leer los versículos bíblicos que hablan de que necesitamos despertar, inmediatamente nosotros asumimos de que por el estar dentro del templo, está hablando a los mundanos que tienen que despertar. Pero es todo lo contrario. En el Antiguo Testamento le decía a su pueblo de Israel, despierta. Y en el Nuevo Testamento le dice a su iglesia, despierta.
Entonces la conciencia que hay que crear es que es la iglesia la que tiene que despertar. ¿Y quién es la iglesia? Porque es muy fácil dormirse, sobre todo en un domingo caluroso como hoy. Vamos a 1 Tesalonicenses 5. Sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. En Romanos 3 encontramos también: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, hablándole a la iglesia en Roma. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. O sea, ellos ya eran creyentes. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. En estos dos versículos hay un énfasis en dos cosas muy precisas. Lo primero es un llamado a despertar. O sea, hay una iglesia o parte de una iglesia que está dormida. Y hay que reconocer, no creo que Iglesia Creekside sea la excepción y todos estemos despiertos, comenzando por su pastor. Dios me está llamando a un despertar. Y segundo, es salir de la oscuridad a la luz, porque hay áreas de nuestra vida que, aunque seamos cristianos, necesitan y van a necesitar procesos hasta el día que partamos a la presencia del Señor y nuestro cuerpo sea puesto en un ataúd momentáneamente. Estamos en proceso porque hay áreas oscuras que no le ha llegado la luz, y eso hay que reconocerlo también dentro de la iglesia. Ahora yo me preguntaba, ¿qué son las cosas ocultas o cuáles son las cosas ocultas que debe un cristiano sacar de la oscuridad a la luz? ¿Cuáles son las áreas en que nos dice, despierta, despierta, Iglesia Creekside? Lo primero que se me vino a la mente es una persona cristiana que no había salido a la luz. ¿Y cuáles son esos? Una persona que ha creído y no se ha bautizado en aguas es una persona que tiene una deuda pendiente con Dios. Porque el bautismo es una evidencia de que decidió creer y no avergonzarse de su fe. La primera forma de un cristiano de salir de oscuridad a la luz pública es bautizándose en aguas. No digo que no tiene salvación, pero tiene cuentas pendientes. Así como en términos modernos, a los que se salen del closet se les llama a los homosexuales, que deciden públicamente reconocer de que decidieron vivir una vida practicando un estilo muy propio en el ambiente íntimo, sexual. Salen del closet. Hay muchos cristianos que necesitan salir del closet y bautizarse y demostrarle al mundo que ellos son creyentes, que no se avergüenzan de Cristo, porque Él dijo que cualquiera que se avergüence aquí en la tierra de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Entonces lo primero que debemos pensar nosotros es que debemos salir a la luz mostrando simbólicamente que hemos tomado una decisión. El bautismo no es una forma de darte santidad, no lo es. El bautismo es una forma de demostrarle a Dios delante del mundo que uno tomó una decisión y entiende y valora y le da prioridad a Dios en nuestra vida. Para un cristiano, vivir en la oscuridad es equivalente a estar dormido. Y estar dormidos también puede ser equivalente a estar muertos. Jesús mismo le declaró a la iglesia de Sardis en Apocalipsis lo siguiente, Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Veamos si nos dijera a nosotros. Iglesia Creekside, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
El primer punto que estoy tratando es que la iglesia debe darse cuenta de que es la primera que tiene que despertar. Dios no le dice al mundo despierta, Dios le dice a la iglesia despierta. Y hay áreas ocultas que tienen que ser sacadas a la luz. Y alguno puede decir, bueno, ¿de qué está hablando pastor? Y llegamos al punto número 2, que es ¿de qué debe despertar la iglesia? Muchos pueden preguntar, ¿qué es exactamente de lo que debo despertar? Porque yo soy cristiano, pastor. Pero ¿qué es exactamente lo que está hablando Pablo? ¿Qué exactamente estaban tratando de enfocarle los apóstoles a la iglesia primitiva diciéndole, despierten pueblo, despierten? Y esta es una pregunta muy interesante porque despertar espiritualmente es muy parecido a despertar físicamente. ¿Cuántos de ustedes tienen un reloj despertador? O por lo menos usan el celular como despertador. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tienen que apagar la alarma 3 o 4 veces o 5 veces porque no se levantan? 7 veces o 10. Yo sé de lo que estoy hablando porque he visto a mi esposa luchar con eso. Yo me tengo que levantar a las 6 en punto cuando suena el reloj porque si no llego al trabajo a tiempo no trabajo. Pero cuando está la libertad de como que 5 minutitos, 5 minutitos más, 5 minutitos más, 5 minutitos más, y uno comienza a jugar con el reloj para despertarse. Amada iglesia Creekside, por favor escucha esto. Todos tenemos un reloj espiritual sonando constantemente en nuestro interior. Todos cada semana escuchamos esa alarma diciéndonos, ora. Todos escuchamos esa alarma espiritual diciéndonos, ¿por qué no lees la Biblia un poquito? Todos escuchamos esa alarma sonando y diciendo, busca comunión con Dios. Todos escuchamos de alguna manera esa alarma espiritual llamándonos a ir a la iglesia, a los servicios, a no quedarnos en casas como dice la palabra que algunos tienen por costumbre el dejar de congregarse. En cambio, miren cuán bueno y agradable es reunirse, juntarse, es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero la alarma suena, pero no muchos llegan. Todos tenemos cada semana una alarma en nuestro interior diciéndonos, no peques, no lo hagas. Rin, rin, rin. Y cada uno de repente apaga la alarma y sigue caminando en la dirección del pecado. Todos cada semana escuchamos esa alarma llamándonos a buscar más de Dios. Y qué triste va a ser cuando esa alarma suene en una cama de un hospital, listos para partir de este mundo. Ya no vamos a querer postergar esa alarma, sino vamos a querer llamar a que el pastor o que me lean la Biblia o que ahora sí tengo tiempo. Esa alarma ahora tiene sentido. Pero esa alarma espiritual, ese reloj espiritual suena todas las semanas, amada iglesia Creekside. La escuchamos, pero la postergamos. Pero aún, alguno puede decir, pastor, sea más específico en qué debo despertar. Y es ahí donde lo quiero llevar y centrarme en Efesios 5, del 14 al 17, que dice, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender, conocer cuál es la voluntad del Señor. Amados hermanos y hermanas, aquí encontramos una lista de 3 cosas que debemos despertar. 3 cosas que debemos colocarle el ojo porque pueden estar roncando dentro de nosotros y postergan la alarma del reloj del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas cosas? 1,
Nos acaba de decir el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, a la iglesia: debemos despertar de la necedad y vivir sabiamente. Debemos despertar de la necedad y vivir sabiamente. ¿Qué significa eso? Que la iglesia cristiana que aceptó a Cristo puede ser una iglesia necia que no está viviendo sabiamente. Segundo, ¿qué debemos despertar? Debemos dejar de perder el tiempo y saber aprovecharlo. ¿A poco, pastor, los cristianos pueden perder el tiempo? Sí. Sobre todo si antes de dormir, antes de caer con ese sueño que tenemos, se nos ocurre abrir Instagram o Facebook o TikTok, y el algoritmo y la técnica que utilizan esas compañías es que todos los videos van a ser de nuestro agrado. Todos los videos nos van a llamar la atención porque ellos ya nos han estudiado, saben cómo mantenernos despiertos. Lo que le aparece a usted, a mí no me aparece, porque lo mío sería aburrido para usted y quizás sería dormir y apagaría el celular, pero lo que le aparece es para mantenerlo ocupado. Es un algoritmo personal suyo que conoce cada ventana que abre, cada video que mira, cuánto tiempo mira esos videos, y va armando un profile, un archivo personal suyo para no dejarlo dormir. Ahora, ¿cuántos estamos perdiendo el tiempo? Me contaba mi compañero Álvaro, en el cual me dio inicio a este mensaje, que él tiene compañeros de trabajo que se enojan. Se enojan porque dicen que no pueden detenerse cuando antes de dormir abren las redes sociales, y todo ese tiempo al otro día lo pierden en sueño. O sea, pasa a ser algo adictivo. Hello, ¿alguien se identifica con eso? Mi hermano, a veces a mí hasta con videos cristianos me agarran porque me aparecen puras prédicas, pero prédicas de temas que me gustan y no me dejan dormir. Y pierdo el tiempo porque Dios dijo que hay tiempo para todo. Para todo hay tiempo. Uno tiene que pensar dormir sus 8 horas, prepararse para dormir, hacer las tareas antes de dormir los casados, pensar vivir una vida sabia y como corresponde. Pero nosotros, si perdemos el tiempo, vamos a estar desperdiciando otra área que el Señor quiere que ordenemos. Y tercero, ¿qué nos dice? Debemos despertar de la insensatez y hacer la voluntad de Dios. O sea, poco, pastor, los cristianos son insensatos y no hacen la voluntad de Dios. ¿O usted pensó que todos los cristianos eran sensatos y hacían la voluntad de Dios? Pablo le escribe a la iglesia. En todas las cartas el llamado es: despierten. Y cuando pensó que se había acabado la iglesia ese llamado a despertar, aparece Apocalipsis y le vuelve a decir lo mismo: wake up, despierta, despierta, amado pueblo mío, que ya vengo. Ahora, la primera cosa que nos dijo Efesios 5 es que debemos despertar de la necedad. ¿Qué significa para nosotros dejar de ser necio? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Porque la palabra necio no es una palabra que ocupemos en nuestro vocabulario tan fácilmente. Yo no le digo a mis hijos que eres necio, por ejemplo. Le digo otro adjetivo. Veamos qué se refiere exactamente cuando dice: despierta, no seas necio. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Cuántos niños, adolescentes, adultos y ancianos no controlan su ira? O sea, yo no lo dije. De eso debemos despertar. Una iglesia de Cristo no puede estar teniendo problemas porque las personas son airadas, enojonas. Eso es lo que los apóstoles le decían a la iglesia: hermanos, despierten, no me salgan con que yo soy así. Despierten.
¿Qué es ser necio según la palabra? Proverbios 18:6 dice: los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. O sea, son los que andan armando líos, peleas. Despiértate de eso, amada iglesia. No lo hagas. ¿Por qué? Porque hay que despertar de la necedad. ¿Qué es la necedad, pastor? Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio es el pesar de su madre. Amados hermanos, no miremos a los niños de edad. Nosotros tenemos padres y madres. Honrémoslos de la forma en que podamos nosotros, sin pasar a llevar a nuestro cónyuge. ¿Qué más dice de sobre necios? Proverbios 18:2. Al necio la inteligencia no le causa placer, tan solo le interesa exhibir lo que piensa. O sea, los que no les interesa aprender más y les gusta hablar de lo poco que saben. Qué triste sería tener una iglesia así, que habla de lo primero que se le viene a la mente y no ha estudiado el tema. Dicen que los abuelitos antes les decían a los niños: no se preocupen, porque las personas hablan porque tienen boca nomás. Y a veces en la iglesia hay necios que no conocen los temas, necias que no conocen temas, pero opinan como si fueran expertos, doctores en el tema. Proverbios 12:16 dice: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Me gustó porque ya vimos que el necio se enoja fácilmente, pero también el necio es el que contesta y no pasa por alto el insulto. ¿A cuántos los han insultado de alguna manera este año? ¿Y cuántos hemos actuado neciamente? ¿A cuántos los insultan en las carreteras de Washington cuando manejan? Y no sabemos por qué siempre le muestran un dedo específico de la mano. Pero cuando nos muestran ese dedo específico de la mano, ¿actuamos como necios o aguantamos la falta, el ataque? Ahora nos estamos dando cuenta de que debemos despertar, ¿no? Yo trato y me esfuerzo por cada pelea que se me presenta en el freeway o en el tráfico, decirle: que el Señor te bendiga, ándate para allá, vete, con otro vas a chocar, pero conmigo no. Mire, habla de que no debemos ser necios, despierta de la necedad. Proverbios 10:18 dice: el de labios mentiroso disimula su odio, y el que propaga calumnias es un... Mi hermano, mi hermana, jamás ande contando lo que escuchó, porque puede ser la mitad de la verdad, y la mitad de la verdad deja de ser una verdad verdadera. Por medias verdades se han destruido familias. Por medias verdades se han venido iglesias, organizaciones y personas con un corazón bueno a pique, porque hay un necio hablando. Lo que el Señor le está diciendo: despierta, no seas así, hijo mío, hija mía. Les habla a sus hijos. Proverbios 23 dice: honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. O sea, el necio comienza pleitos de una manera tan fácil. Yo no sé si he conocido a esas personas que uno llega y mira así: ¿de qué me miráis? Ya, listo. La mirada partió el pleito. Y yo sí, mira para abajo: no, le estoy mirando. ¿Y por qué no me miráis? Necio, despierta. Si eres parte de la iglesia del Señor, no puedes ser así, no podemos ser así. Le está hablando a la iglesia: despierta de tu necedad. Eclesiastés 5:4 dice: cuando hagas un voto, o sea, cuando te comprometas con Dios,
No tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. ¿Cuántas oraciones decimos nosotros? Ay, Señor, si tú me sacas de esta, entonces yo voy a... Y al rato nada. ¿Cuántas veces decimos, Señor, si tú me abres puerta al trabajo, yo voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a dar a los pobres, a la abuelita, a mi mamá, a mi papá? Y al rato andamos ahí como mano de guaguas queriendo soltar puros coins para la iglesia. Llegamos a la esquina, hay un homeless y lo primero que no, lo va a usar en drogas. No sacamos nada, pero prometemos todo. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Dios no le agradará, no le agradan los necios. Si tú me dejas pasar el río, si yo logro llegar a Estados Unidos, y ahí empieza la lista de promesas que se dan. Si tú me das a esa mujer, si logro casarme con ella, ser mi esposa, entonces yo... Y después a los 2 años, si tú logras sacármela, si tú me la sacas de encima, entonces yo... Necios. Necios. Hello, ¿y de quién estamos hablando? ¿De los de afuera o de los que oran? De los que oran. Yo me acuerdo porque desde jovencito empezaba esa oración. Señor, si tú me das un teclado Korg, en ese tiempo el mejor, yo lo voy a usar para tu obra, yo que haga. Y al rato andaba amurrado. Tengo que tocar, tengo que hacer esto. Y ahí. Cuidado con lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque cuando uno no cumple algo que le dijo a Dios, se transforma en un necio que tiene que despertar. Ahora, número 2 decía de que debemos despertar de andar perdiendo el tiempo. ¿Qué significa no perder el tiempo? Porque los días son malos. Bíblicamente vamos a explicarlo. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Entonces, hacer algo para Dios sin ánimo, de mala gana, como si se lo pidió el papá, porque si no le pega, eso es ser necio. Hasta el punto de dar y ofrendar o diezmar lo que usted haga, si usted no lo hace con un corazón alegre, no va a ser amado por Dios. Porque Dios es muy claro cuando dice: Dios ama al dador alegre. No dice Dios lo bendice, lo prospera, le da el doble, el triple, el 100. Lo ama. Ahora, cuando uno ama a una persona, lo cuida, la cuida. Entonces, todo lo que hagáis, hacerlo de ánimo, con buen ánimo, con alegría, como para el Señor y no para los hombres, no como un necio. Proverbios 6, 9, 11 dice: perezoso, sinónimo de perezoso, ¿qué es lo que es? Flojo. ¿Cómo le diría en su país? No me diga esa palabra. ¿Cuánto tiempo más seguirás acostado? Acostado literalmente en la cama. ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Perezoso. Que un sueño corto, que un sueño breve, que una siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Entonces, hay personas que viven en pobreza porque son necios al ser flojos. Pablo le dio la instrucción a los tesalonicenses cuando llegó, que el que no trabaja, que no coma. Necios. Pero aún así Dios ama a la iglesia necia. Pero le dice: wake up. Los que son papás saben de que hay hijos que se levantan a la primera. Pero hay otros hijos e hijas que hay que empezar 1 hora antes llevándole un concierto a la pieza. Y no sé por qué las niñas son más así. Santo. Proverbios 6 habla sobre la mayordomía, el administrar lo que Dios nos ha dado. Algunos administran lo que Dios les da como necios
y otros como sabios. Dice, ve a la hormiga, o sea, mira a la hormiga. Oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, o sea, la hormiga, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, junta lo que necesita para el invierno. Y nosotros, hermanos, no es que está hablando de la hormiga, no, está hablando de guardar, de guardar. ¿Cuántos de nosotros actuamos como necios y después cuando no tenemos, Señor, mínimo 3 meses de sueldo usted debe tener ahorrado en caso de que suceda cualquier cosa? Y lo hemos visto eso. Y en febrero vamos a estar hablando otra vez. Todos los años en febrero vamos a tocar el tema de finanzas bíblicas. Pero tiene que tener un ahorro. Porque el que no lo hace es un... Gloria a Dios. ¿Qué es vivir como necio? Perdiendo el tiempo. Salmo 90:12 dice, haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Mis hermanos, cuando uno se pone a ver lo que hacen las personas en la vida, uno se pregunta, ¿pero qué tienen en el coco? ¿Qué tienen en la cabeza? Algunos se arriesgan a la muerte como si fuera, no sé, pegarse un baile y disfrutarlo sin saber que pueden perder la vida. ¿Cuánto de nosotros apreciamos la vida y sabemos que es un tiempo contado que Dios nos ha dado para hacer su voluntad? Santiago 4:14 dice, y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor, un humo, que se desaparece por un poco de tiempo y luego, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mis hermanos, uno aparece hasta los 30 años y a los 30 comienza a desvanecerse de a poco. Como dicen, 10, 20, 30, 40, 50 y ahí usted cuenta. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado o nos comportamos como necios? Yo le voy a decir que es comportarse como necio. Es un hombre que a sus 40 años anda comportándose como uno de 20. Es una mujer que a los 45 años quiere hacer las tonteras que hace una de 15. Eso es no enterarse de que para todo hay un tiempo y es tiempo de buscar a Dios. Quizás algunos sean cubiertos por la inmadurez, pero llega un tiempo en que la madurez debe estar presente en nuestras vidas. Y esa madurez comienza a tener influencia en lo que invertimos nuestro tiempo. Mire, ¿cómo se ve que una persona tiene a Dios en su corazón? Mire en qué invierte su tiempo. Mire en qué invierte su dinero. Mire en qué invierte sus energías. Se lo voy a decir otra vez. ¿Cómo le podemos pegar una miradita a un cristiano? Mire en qué invierte su tiempo. Mire en qué invierte su dinero. Y mire en qué invierte sus energías. Y ahí está el resultado. Colosenses 4, 5, 6 dice, compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Fíjese, cuando nosotros a veces queremos hablar de Cristo con un amigo o amiga, ya hemos echado a perder la relación. Porque no fuimos sabios ni inteligentes en la forma de hablar. Por eso dice, compórtense con sabiduría ante los que no tienen su fe. ¿Cómo vamos a hacer lo mismo que ellos hacen y después hablarle y decirle que está mal eso? ¿Cómo nos vamos a ir de party el viernes, sábado y el domingo pretender que vengan a la iglesia con nosotros? Vamos a oler todos a party. Compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe.
utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Ay, ¿cómo? Sean siempre amables e inteligentes al hablar. Ser inteligente es saber que todo lo que yo hago ahora me va a afectar mañana. Yo no puedo decir hoy día me gusta el café y mañana decir que no me gusta. Esa persona ya va a saber lo que me gusta. Y va a saber cómo me gusta y cuántas veces me gusta. Sean sabios. Primera de Pedro 4:3-4 dice: ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían. Se emborrachaban, andaban en orgías, en parrandas y adoraban ídolos abominables. Por eso a los que no creen ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada. Y por eso hablan mal de ustedes. Y eso es perder el tiempo en nuestra vida anterior. Ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Ya no lo pierdan de esa manera. Tiene que despertar la iglesia a andar perdiendo el tiempo en el pecado. Yo no sé cuándo exactamente la salvación se pierde o si se pierde o no. Como decía mi pastor, la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. No voy a caer en ese detalle. Es un detalle que tiene más de 400 años peleándose quizás. Lo único que yo te puedo decir es: dejemos de ser necios practicando lo que antes ocupábamos el tiempo haciendo. Dios ya nos perdonó, Dios no tiene memoria de nuestro pecado, pero tenemos que apartarnos, dejar de ser necios. Porque Jesucristo no viene a buscar a la iglesia necia, sino que viene a buscar a la iglesia apartada. Y los que no estén preparados se van a encontrar con la difícil verdad de que era cierto que Jesucristo venía por su iglesia, que no era necia. Los que habían escuchado la voz diciendo: despiértate, despiértate, vigila, despiértate. ¿Qué es perder el tiempo? ¿Y qué es dejar de perder el tiempo? Oseas 10:12 dice: yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Mis hermanos, nosotros estamos esperando que Dios nos haga justicia en tantas cosas. Queremos ver justicia en cómo se tratan las naciones, en tanto que se ve sufrir a los niños, a mujeres, a naciones débiles. Queremos ver justicia, pero ¿estamos sembrando para ver justicia o estamos actuando como necios? Planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones. Despierten, muevan adentro, limpien, saquen, incomódense. Porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. No dice sobre los demás, sino dice sobre nosotros. Dios nos va a hacer justicia. Dios es un Dios de justicia, pero debemos despertar a la necedad de nuestro corazón. Y por último, ¿qué es la tercera cosita que el apóstol le dice a los efesios? ¿Qué significa despertar a la insensatez, de la insensatez a la obediencia? ¿Ha escuchado usted que le digan alguna vez: qué insensato eres? La insensatez se asocia con porfiadez. El no querer hacer lo que es bueno nos transforma en personas insensatas. Pero veamos cómo lo dice la Biblia. En 1 Samuel 25 aparece un hombre que era insensato, campeón de campeones, Nabal. Era un bruto, pachanguero, que le gustaba comer, bailar y comer y bailar.
Y que David, cuando necesitaba ayuda, un poquito de comida, descanso con sus soldados, lo mandó a freír mono al África. Y veamos qué pasó. Ahí apareció su esposa, Abigail, que no era insensata, que ella estaba despierta a la voz del Dios de Israel y reconocía que David era un hombre ungido y partió a disculparse por su esposo insensato. Dios bendiga a todas las esposas que están disculpándose por su esposo. Y ella dijo: ruego a mi señor, a David, que no haga caso a este hombre indigno. Su esposo lo llamó hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. Y ahí compuso toda la cosita y se comportó como una mujer sabia. ¿Qué pasó con Nabal? Lea Samuel 25. Lo que pasa con todos los pachangueros: se atoran y mueren. Murió atorado. Murió de un paro cardíaco. ¿Y quién se quedó con Abigail? David. Ni mal ni perezoso. ¿Ve? No era insensato. Salmo 60. Mira, ahí hay otra prédica. Para nosotros, cuidado como morir y otro se quede con nuestra esposa, ¿ves? Yo no quiero ser insensato. No. Hasta que la muerte nos separe y que sea a los 90 años. Amén. Eso no estaba en el mensaje. Pero todos los hombres casados se pusieron de mi lado, ¿no? Ahora, si es la esposa la que se atora, es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasó? No sean así. ¿Qué significa despertar de la insensatez a la obediencia? Porque ese es el despertar que Dios está hablando a la iglesia. Salmo 69:5 dice: David despertando de las tonteras que había hecho. Oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. O sea, ser insensato es pensar que Dios no ve lo malo que estamos haciendo. ¿A poco creemos eso? Entendamos, iglesia del Señor, uno nunca puede pecar a gusto. Nunca vas a poder pecar a gusto, nunca. Siempre vas a vivir a media lo que uno está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios un día nos va a decir si sabías por qué lo hiciste. Salmo 85:8 dice: escuchar la voz de Dios, escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Entonces, escuchar la voz de Dios es alejarse de la insensatez. Mis hermanos, yo no entiendo a veces por qué los hijos lo quedan mirando, escuchan todo y no hacen lo que uno les dice. Esta semana hemos tenido un problema ahí con uno de nuestros niños y se queda escuchándolo y no hace nada. Si yo en mi tiempo hubiera hecho con mi papá eso, yo quedo pegado en la pared como una mosca, así que fue colocada ahí. El puro palmetazo me hubiera quitado la gana de quedarme callado. Y hoy en día uno que no los puede ni tocar y anda ahí y se desespera. Ay, es que no me está escuchando, está sordo a lo mejor. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. ¿Cuántos de nosotros estamos igual que esos niños? Venimos a escuchar y no entra por un oído, no sale por el otro y no nos llega al corazón. Insensatos, despertemos, amada iglesia. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y contra Jehová se aira su corazón. Entonces, cuando uno es insensato, hasta se enoja con Dios. ¿Cuántos se han enojado con Dios alguna vez?
Yo hasta el momento nunca me he enojado con el Señor porque siempre reconozco que metí la pata. Pero he escuchado de personas que cuando le ocurren injusticias, y puede pasarnos a cualquiera de nosotros, aparece esa pregunta tan gigantesca y titánica: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se me fue uno de mis seres más queridos? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué? La insensatez del hombre tuerce su camino y contra Jehová se aira su corazón. Hermanos, si hay algo que nosotros hemos guardado y de repente, aunque sea chiquitito, decimos: pero es que Dios es medio loco para hacer sus cosas. Es que, no sé, yo no entiendo mucho a Dios. Cuidado, el Señor está diciendo: arrepiéntete, despierta de esa actitud insensata. La única actitud que la iglesia debe tener frente a Dios es de estar arrodillada ante su presencia con un corazón humilde. No entendiendo todo lo que pasa, no sabiendo el porqué de lo que pasa, pero no siendo insensatos delante del Señor. 1 Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez a los ojos de Dios. Y a nosotros, ¿cómo nos gusta andar metido con personas sabias, pero sin Cristo en su corazón? Hace poco le decía: no le cuenten sus cosas personales a personas que no escuchan a Dios. Es como ir a depositar su dinero al banco de ISIS. Estoy ocupado. Ahí está. ¿Cuántos de nosotros queremos depositar dinero en un banco que no me va a guardar lo que es mío? Ahora, ¿qué nos está diciendo la palabra? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez a los ojos de Dios. Yo recuerdo que cuando entré a la universidad en Chile, me nació una admiración increíble por mis profesores, porque nunca había encontrado personas que eran tan sabias. Y el profesor de filosofía me dejó con la boca abierta un día en la mañana cuando recitó todo el Antiguo Testamento en media hora, que a mí me había tomado 10 años aprender yendo a la iglesia. Él lo recitó en media hora desde Génesis hasta por lo menos el silencio de Dios en Malaquías. Y no era creyente, y no era cristiano, y no era salvo. Era una persona muy sabia. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros nos podemos convertir en insensatos juntándonos con personas que saben mucho, pero esa sabiduría no es la sabiduría de Dios. Como está escrito, dice: Dios enreda a los sabios en la misma sabiduría de que hacen gala. Entonces debemos tener especial cuidado con personas que son consideradas sabias, pero no tienen a Cristo en su corazón. Debemos tener mucho cuidado con los libros que leemos. Por eso ahora decidí recomendarle libros. Tenemos que tener mucho cuidado con el currículum de las universidades a las cuales mandamos a nuestros hijos, porque mandamos niños sanos, niñas sanas de 18 años y nos vuelven chicos totalmente con ideologías implantadas. Debemos tener mucho cuidado con las películas y documentales que vemos. Una vez vi un documental que se trataba de por qué un autor, un compositor clásico escribía la página número 15 de cierta manera. Ocupó 40 minutos hallando la respuesta y decía: yo nunca había visto. Y claro, todas las páginas 15 hacían lo mismo. Y colocaban personas eruditas de universidades, compositores, profesores. Y después de los 40 minutos nos salía: esto todo ha sido una falsa, esto no existe. Queríamos demostrarle que con decir una mentira que parece un documental, los podíamos agarrar. 40 minutos yo estoy fascinado creyendo que con compositores en la página 15 de su escritura siempre ha sido una tontera. Un documental muchas veces lo único que está tratando de mostrar es lo que una persona quiere que usted crea. Las películas de Hollywood, al hacerlas, simplemente lo que quieren hacer es provocar un sentimiento de piedad para que nosotros cambiemos nuestra escala de valores y dejemos de pensar de que lo que la palabra es bueno, sino lo que ellos están colocando como bueno, eso debería ser bueno. No sé si me están entendiendo.
Debemos tener mucho cuidado con las ideologías que aceptamos, porque muchas veces nosotros pensamos que yo no conozco del tema, ni por muy psicólogo o psicóloga que sea la persona, ni aunque sea una doctora en psicología o doctora en psicología, si va en contra de la palabra de Dios, me convierte en un insensato. Y no queremos ser insensatos, sino que queremos despertar de la insensatez. Queremos saber de que la palabra de Dios es milenaria y es eterna. No es generacional como lo que piensan las personas hoy, y la próxima generación puede salir un estudio diferente y lo cambian. 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez a los ojos de... Entonces despertemos. Dejemos de ver como sabio lo de afuera y comencemos a encontrar sabiduría en la palabra del Señor. Hay un tipo de insensatez muy peligrosa que ataca a la iglesia. Y esta insensatez trata de avergonzar a los líderes, trata de avergonzar a los cristianos, trata de mostrar como que lo que ustedes hacen, cualquiera lo puede hacer. En el Nuevo Testamento se mencionan 2 personas que se opusieron a Moisés y a la obra que Dios estaba tratando de hacer con su pueblo en Egipto. Y este tipo de insensatez es respaldada por demonios. Y aunque estos 2 hombres brujos pudieron recrear el milagro de que una vara se transformara en serpiente, Dios inmediatamente reaccionó y la serpiente de Moisés se comió y devoró a las otras 2. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de 2 Timoteo 3, 8 y 9. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad. Su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe están descalificados, pero no podrán seguir avanzando porque su insensatez se hará evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. Mis hermanos, lo más insensato es pensar que se puede mezclar lo santo con lo profano, lo que es Dios, la santidad de Dios del Espíritu Santo, con la brujería, con un arreglito, con un amarre, con cualquier cosa. Eso es una insensatez. Es como pararse y querer desde la tierra abofetear a Dios mismo, cuando Él creó todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es lo peor que puede hacer cualquier persona que conoce al Señor. Arrepiéntase lo más pronto posible, porque cualquier persona que ha clamado a algún espíritu le ha dado la espalda a Dios verdadero, y eso no tendrá perdón el día del juicio. Arrepiéntase lo más pronto posible, porque el infierno es lo único que le espera a las personas que practican la hechicería, el ocultismo y todo lo que deriva de eso. Son insensatos delante de Dios, y Dios quiere limpiar la iglesia de eso, diciéndole: despierten de la insensatez, despierten que yo soy santo, yo creé todo, yo creé los astros del cielo. Yo les expliqué a grosso modo cómo hice todo esto. Yo les expliqué cómo los hice a ustedes. Les expliqué la caída de Adán y Eva. Les expliqué cómo iba a redimir a la raza humana a través de Jesús. Y les demostré, resucitando a Jesús, que ustedes van a volver a tener cuerpos como Adán y Eva, que van a gozar del cielo nuevo y de la tierra nueva. Cuerpos resucitados, cuerpos como el de Cristo. No van a ser como angelitos flotando en el cielo. Ahí toda la iglesia cristiana flotando. No, vamos a resucitar con nuestro cuerpo regenerado. ¿Por qué creer en tonteras? Que se quemen en el infierno todos los espíritus sucios delante de la presencia del Señor. La palabra dice que el enemigo está bajo la planta de nuestros pies. No le dedique tiempo, sino que solamente alce sus ojos al cielo, porque nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No mire cucarachas, mire al cielo del Creador, del que está por sobre el universo. Gloria a Dios. El camino de la vergüenza
es el que le espera a los insensatos que rechazan la santidad de Dios. ¿Y cuál es el antídoto para despertar a la insensatez? Es hacer la voluntad de Dios. Dice 1 Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El entender la voluntad de Dios nos hace dirigir nuestras oraciones en la forma correcta. Como dice su palabra, Él nos oye. 1 Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero voy a repetir, si pedimos conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que procedamos al arrepentimiento, que lo adoremos, que estemos cerca de Él, que lo busquemos, que guardemos su palabra. Cuando lo que queremos está dentro de eso, el Señor nos oye en la dirección que queremos ir. Ahora, buscar la voluntad de Dios, si es que nosotros buscamos guianza, entonces vamos a estar en ella. Pero si buscamos tener quizás ganancia de que Dios nos escuche, Dios no va a responder porque no estamos bajo su voluntad. Por eso el salmista decía en Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tenemos que aprender a vivir para Dios. Enséñame, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. ¿Podrán los insensatos entrar en el reino de Dios, mis hermanos? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cómo podemos lograr eso? Escuchando a Pablo a los romanos diciendo, no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, pastor, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios y dejar de ser insensato? 1 Tesalonicenses 4 dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Eso es difícil, pero Dios nos pide eso y el Espíritu Santo nos empodera. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. Pastor, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios y dejar de ser insensato? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, dice Hechos 2:38. Conclusión de todo lo que hemos visto hoy día, porque sé que hace mucha calor y yo soy el primero en sentirla con las luces. Número 1, ¿quién necesita despertar? La iglesia. No le está hablando a los de afuera. Iglesia Creekside, debemos despertar. Y número 2, ¿de qué debe despertar la iglesia? De acuerdo a Efesios 5, debemos despertar de la necedad y vivir sabiamente. Debemos despertar de perder el tiempo y saber aprovecharlo. Debemos despertar de la insensatez y hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir y termino. Efesios 5, 14, 17. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan como los necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Pongámonos de pie, por favor.